El legendario diseñador de Fórmula 1 Adrian Newey podría abandonar Red Bull, ya que se especula con su deseo de marcharse y potencialmente hacer un fichaje sensacional por un equipo rival. Pensábamos que 2024 se había adelantado con su mayor bombazo de la Silly Season con el sorprendente cambio de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari para 2025, pero esto sería trascendental por derecho propio y podría decirse que incluso más para el panorama competitivo de la Fórmula 1 dada la fuerza actual de Red Bull. Newey ha sido la piedra angular del ascenso de Red Bull hasta convertirse en uno de los mejores equipos de la historia de la Fórmula 1 y de su actual dominio de la nueva era del efecto suelo. Abandonar Red Bull supondría el final de una era que supera incluso el tiempo y el éxito de Hamilton en Mercedes y plantearía la cuestión de su próximo destino y el impacto sísmico que podría tener en la Fórmula 1 si se uniera a un equipo rival. Newey F1, si lo llamamos así, ha ganado un total combinado de 25 campeonatos de pilotos y constructores en 3 equipos diferentes en una carrera extraordinaria. Lleva en Red Bull Racing desde que se incorporó procedente de McLaren en 2006 y tras haber asumido diferentes responsabilidades, incluida la participación en proyectos ajenos a la Fórmula 1 en ese tiempo, actualmente es el director técnico del equipo. Sin embargo, el puesto de Newey en el equipo ha parecido incierto durante un tiempo. Parecía correr el riesgo de que Red Bull eliminara progresivamente su participación y más recientemente el escándalo en el que se ha visto envuelto el jefe del equipo, Christian Horner, ha surgido como motivo de preocupación. Ahora hay noticias de que Newey ha informado a Red Bull de su intención de marcharse. Lo único que Red Bull ha dicho oficialmente es que Adrian tiene contrato hasta al menos finales de 2025 y no tenemos conocimiento de que se incorpore a ningún otro equipo. Aunque eso deja cierto margen de maniobra para que Newey quiera marcharse o incluso para que informe a altos cargos de Red Bull de su intención de hacerlo, es una referencia específica interesante de la duración del contrato de Newey y de la idea de que se vaya con un rival. Para permanecer en la Fórmula 1 y prepararse para las nuevas normas de 2026, Newey tendría que negociar un periodo de gardening leave o suspensión remunerada, como se le conoce, que le permitiera trabajar en otro equipo el año que viene. Red Bull indica que eso no será posible y la confirmación de que el contrato de Newey se extiende hasta al menos finales de 2025 implica que existen mecanismos en el acuerdo de Newey que podrían impedirle trabajar en otro sitio durante aún más tiempo. Por ejemplo, si el final de 2025 es la fecha más temprana en que comenzaría su periodo de suspensión remunerada, eso significaría que no podría empezar a trabajar para otro equipo hasta 2027. Pero quizá Newey tenga un as bajo la manga para cambiar eso, y si se diera el caso, presumiblemente no habría nada que Red Bull pudiera hacer para impedir que Newey simplemente se retirara. En realidad, lo que importa aquí es la sugerencia de que Newey quiere irse y no hay humo sin fuego. Se cree que Newey no está impresionado con la situación de Horner, que lleva meses en el punto de mira por las acusaciones de una empleada. La empresa matriz de Red Bull ordenó una investigación sobre las acusaciones de que Horner fue inapropiado y controlador con una mujer que trabajaba para él. Una vez concluida, la empresa matriz de Red Bull declaró que la denuncia había sido desestimada y Horner permaneció en su puesto, pero los altos cargos de la Fórmula 1, otros miembros del paddock y muchos aficionados no han quedado impresionados por la forma en que Red Bull ha manejado toda la situación. En privado se cree que Newey tenía sus propias preocupaciones y esto parece haber sido un factor importante a la hora de decidir si quiere formar parte del equipo a largo plazo. No ha ayudado que, desde que salieron a la luz las acusaciones de Horner, se haya expuesto públicamente una arraigada lucha de poder en Red Bull. Horner se ha enfrentado a Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, piloto estrella de Red Bull, y ha tenido problemas con Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien ha dirigido el equipo junto a Horner desde su creación. Marko firmó un nuevo contrato con Red Bull durante el invierno, ya que parecía vulnerable hasta finales de 2023. Es una figura clave para los Verstappen y más de una vez se ha tenido la sensación de que hubo presiones por parte del lado de Horner en Milton Keynes para forzar la salida de Marko. Además, está la cuestión del mayor control que busca Red Bull en Austria, dirigido por el alto ejecutivo Oliver Mintzlaff, y un posible enfrentamiento entre los dirigentes de allí y la familia tailandesa copropietaria de Red Bull, los Yuvidia, que están del lado de Horner. A Newey, apolítico por naturaleza, siempre se le ha supuesto desinteresado en tales maquinaciones, y su mayor preocupación sería que la división del equipo limitara su potencial competitivo, en un momento en el que tiene menos deseo personal que nunca de permanecer en Red Bull.
Newey es el fichaje más importante de la historia de Red Bull y Horner fue una pieza clave para conseguirlo. Newey escribió en sus memorias que él y Horner compartían la misma ideología para Red Bull Racing y siempre se ha considerado que Horner fue clave para mantener a Newey contento y comprometido con el equipo de Fórmula 1. Eso implicaba darle libertad para perseguir diferentes proyectos e implicarse tanto como quisiera en sus propios términos. Por ejemplo, el hipercoche Red Bull RB17 es un proyecto en el que Newey está muy implicado y parecía sinceramente entusiasmado cuando se anunció en 2022. Pero más recientemente se ha sugerido que Horner fue clave para querer que Newey dejara la Fórmula 1 y se centrara por completo en el proyecto RB17, posiblemente para mantener a bordo a Pierre Bache, objetivo de Ferrari a más largo plazo. La estructura técnica de Red Bull ha cambiado a lo largo de los años, en gran parte para adaptarse a la cambiante participación de Newey. Como parte de ello, Horner ascendió a Bache a director técnico, lo convirtió en un portavoz más destacado y subrayó cómo Bache ha dirigido un equipo que no depende únicamente del genio de Newey. Horner había llegado a caracterizarlo como una máquina que permitía a Newey entrar y salir a su antojo. Se sabe que Newey se sentía mucho más influyente de lo que quizás se le atribuye y quiere un papel que no conlleve el mismo riesgo de ser marginado. Suponiendo que la intención de Newey no sea retirarse, sería muy codiciado por los equipos rivales de Fórmula 1. Este año ya se le ha relacionado con fichajes por Ferrari y Aston Martin. Ferrari está presionando agresivamente para poner fin a su larga sequía de títulos y ha fichado a Lewis Hamilton de Mercedes como compañero de equipo de Charles Leclerc para 2025. Newey se ha lamentado públicamente de no haber trabajado con gente como Ferrari, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Un fichaje por Maranello marcaría dos de ellos de una tacada, ya que Newey ha rechazado grandes propuestas de Ferrari en el pasado. Pero Ferrari ha estado vinculada a Bache, director técnico de Red Bull, desde el año anterior y hay rumores de que el jefe del equipo Fred Vasseur no ha renunciado a esa persecución. A principios del año anterior se especuló con que Bache y el jefe de aerodinámica Enrico Balbo eran objetivos de Ferrari, pero fue Horner quien lo disipó, insistiendo en que se habían mantenido conversaciones con ambos y que estaban contentos. Mientras tanto, otro de los remordimientos de Newey, no trabajar con Alonso, podría abordarse con un traslado a la ambiciosa Aston Martin, que ha estado gastando mucho dinero para reunir un equipo técnico potente y se hará cargo del contrato de motor de Honda de Red Bull para 2026, con Alonso contratado al menos para el primer año de las nuevas normas. Trasladarse allí permitiría a Newey permanecer en el Reino Unido, por lo que parecería cumplir varios requisitos. Aston Martin negó recientemente que hubiera hecho una oferta a Newey para unirse a la ambiciosa organización de Lawrence Stroll, afirmando que estaba satisfecha con su actual estructura técnica. Uno de los antiguos protegidos de Newey, Dan Fallows, es el director técnico de Aston Martin, y sería mejor evitar que volviera a estar a la sombra de Newey, mientras que Andrew Green, que lleva mucho tiempo en el equipo de Silverstone, ya tiene el cargo de director técnico. Aston Martin también ha contratado recientemente a Bob Bell, veterano de Renault, como director ejecutivo para dirigir su proyecto del coche de 2026. Sin embargo, el lugar en el que encaje Newey puede importar menos que el hecho de que Aston Martin tenga la oportunidad de contratarle. Podría tratarse de ficharle y elaborar una estructura más adelante. El estallido de esta especulación sobre Newey es un nuevo golpe para Red Bull que pone fin a un breve periodo de respiro del incesante escrutinio que les había perseguido durante las primeras semanas de la temporada. La saga de Horner estalló a principios de año durante la temporada de lanzamientos de coches y fue el argumento dominante durante las pruebas de pretemporada y los dos primeros fines de semana de carrera. Sin embargo, poco ha cambiado en esa narrativa desde entonces, lo que significa que mientras Red Bull seguía dominando en la pista, su equipo de Fórmula 1 volvía a los titulares por las razones adecuadas. Esto cambia las cosas, y como un liderazgo fracturado de Red Bull ya había dejado a los rivales oliendo sangre, es probable que se siga hablando de esto durante un tiempo. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha intentado coquetear con los Verstappen en todo momento, impulsando muy públicamente la idea de que Max podría haberse tentado a marcharse si Red Bull corriera el riesgo de implosionar. La amenaza más seria para el puesto de Verstappen en Red Bull parecía ser Marco, cuando Verstappen dejó claro que su propio futuro estaba ligado al del austriaco. Pero Verstappen también dijo que era vital que los pilares clave de Red Bull siguieran en su sitio, y Newey tiene que ser considerado uno de ellos, a menos que el campamento de Verstappen sienta que Bache es la figura técnica más significativa después de todo.
Sin embargo, si Vacher sigue interesando a Ferrari y persisten las especulaciones de que podría trasladarse allí, entonces Red Bull podría correr el riesgo de que todos sus principales activos fueran eliminados. Además, la marcha de Newey podría tener fácilmente el efecto dominó de hacer que otros miembros del equipo se cuestionaran su futuro. Aunque fuera solo Newey el que se fuera, empujado por la puerta de salida por una serie de factores que le han hecho sentir que Red Bull Racing ya no es lo que era, sigue siendo Newey el que se va. Pocas personas han tenido su influencia, y aún menos han mantenido esa influencia durante tanto tiempo. Por algo se le considera el mejor diseñador de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Perderlo bastaría para que este equipo dejara de ser Red Bull tal y como lo conocemos.